Un saludo a mis hermanas y vamos a continuar con la clase número 8. Clase número 8 del curso de Teología de la Feminidad Bíblica. Y en esta clase, que es la última clase número 8, el tema que vamos a tratar va a ser el tema de el complementarismo e igualitarismo. El complementarismo y el igualitarismo. Cuando uno va al consejo sobre la masculinidad y la feminidad bíblica y la definición que ellos dan, ustedes pueden buscar, ellos definen que el complementarismo es el punto de vista de que Dios restringe a las mujeres, y yo tengo esa palabrita un poquito en mi cabeza dándome vueltas, pero es el punto de vista de que Dios restringe a las mujeres para que no sirva en los roles de liderazgo de la iglesia y en su lugar llama a las mujeres a servir en roles igualmente importantes pero complementarios. Así que hay una restricción de parte de que las mujeres no sirvan en roles de liderazgo de la iglesia. También resumido por Cristianos por la Igualdad Bíblica, y este es el otro punto de vista, el igualitarismo es el punto de vista de que no hay restricciones bíblicas basadas en el género, en el sexo, para el ministerio de la iglesia, ya que ambas posiciones afirman estar basadas en la Biblia. Y acá es donde es importante examinar lo que la Biblia dice, y ambos puntos de vista presentan pasajes bíblicos para respaldar ya sea el complementarismo o el igualitarismo. Yo solamente voy a presentarle las dos posiciones que existen hasta ahora, y ustedes en oración, en reflexión de la palabra, que el Señor les hable a su vida en su situación particular, en las circunstancias en que Dios se está moviendo. Así que podemos resumir que los igualitarios, que creen que no hay distinciones entre hombre y mujer porque enfatizan la unidad en Cristo. O sea, las mujeres y los hombres pueden intercambiar cuando se trata de roles funcionales en el liderazgo de la iglesia y en el hogar. Y los contrario a esto, la opinión contraria a esta sería los complementarios, donde se cree, los complementarios creen en la igualdad esencial de hombres y mujeres como personas ambas creadas a imagen de Dios, ambas dignas de salvación, de ser rescatadas, pero los complementarios mantienen las distinciones de géneros cuando se trata de roles funcionales en la sociedad, la iglesia y el hogar. Un argumento a favor del complementarismo lo encontramos en 1 Timoteo 2, 9 al 15. El versículo en particular que parece argumentar en contra del punto de vista igualitario es el versículo 12 de 1 Timoteo 2:12, que dice, voy a leer, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pablo presenta un argumento similar en 1 Corintios 14, donde escribe, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Esto es 1 Corintios 14, 34. Así que tomando estos dos pasajes en la manera literal, acá Pablo está argumentando de que a las mujeres no se les permite enseñar y o ejercer autoridad sobre los varones dentro del ambiente de la iglesia. Y pasajes como 1 Timoteo 3, 1 y 13 y Tito 1, 6, 9, Tito 1, 6 al 9, también parecieran limitar los oficios de liderazgo de la iglesia a los hombres. Así que esto es el argumento
a favor del complementarismo. Ahora, el igualitarismo esencialmente argumenta su caso basado en Gálatas 3:28. Este pasaje lo vimos la semana pasada, la lección anterior. Y en este versículo Pablo escribe: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El punto de vista igualitario argumenta que en Cristo las distinciones de género que caracterizaron las relaciones caídas han sido removidas. Pero la pregunta ¿es así como debemos de entender Gálatas 3:28? ¿El contexto justifica tal interpretación? Quizás en la aplicación podría ser, pero en la interpretación, y nuevamente la interpretación sea de 1 de Timoteo 2, o sea de 1 de Corintios 14, la interpretación perjudica siempre la manera en que entendamos el texto bíblico. Ya hemos visto que en este pasaje de Gálatas, que desarrollé la semana pasada, Pablo estaba demostrando esta hermosa verdad acerca de la justificación por medio de la fe, únicamente por medio de la fe y no por obras. Es lo que dice el capítulo 2:16. En los versículos previos, en Gálatas 3:15 al 29, previo al versículo 28, hemos visto que Pablo argumentaba que la justificación en las diferencias entre la ley y la promesa, ¿no? Estas diferencias entre lo que la ley trajo y la promesa. Así que el versículo 28 de Gálatas 3 encaja en el argumento de que todos los que están en Cristo son descendientes de Abraham por la fe y herederos de la promesa. Versículo 29, el siguiente versículo. Así que el contexto de este pasaje deja claro que Pablo se refiere al tema de la salvación y no a los roles de la iglesia. En otras palabras, la salvación se obtiene libremente a todos sin tener en cuenta los factores externos de etnia, situación económica o género. Ampliar este contexto para que también se aplique a los roles de género en la iglesia va un poquito más allá del argumento que Pablo estaba haciendo en el resto de la carta. Así que lo que es realmente un punto crucial de este argumento y lo que muchos igualitarios quizás no entienden es que hay una diferencia de roles que no equivale a diferencia de calidad, de importancia, de valor o de dignidad, como lo he venido presentando. Los hombres y las mujeres son igualmente valiosos a los ojos y al plan de Dios. Las mujeres no son inferiores a los hombres, como ha sido mal interpretado como los primeros padres de la iglesia o por la influencia del paganismo. Por el contrario, Dios asigna diferentes roles a los hombres y a las mujeres en la iglesia, en el hogar, porque así Él nos diseñó para que funcionemos. Ya he hablado un poquito sobre esto de la jerarquía, que la intención no es abuso ni maltrato, aunque eso es lo que hace el pecado en la vida. Cuando hay jerarquía se abusa y se maltrata, pero es para mantener un orden, un funcionamiento, una armonía. La verdad de la diferenciación y la igualdad se puede ver, y los complementarios siempre mencionan la jerarquía funcional dentro de la Trinidad, en esta economía de la Trinidad que 1 de Corintios 11:3 menciona. El Hijo se somete al Padre y el Espíritu Santo se somete al Padre y al Hijo. Así que acá vemos una sumisión funcional y esto no implica inferioridad
de esencia, porque ambos o los tres son Dios en esencia. Las tres personas son igualmente Dios, pero difieren en su función, en su modo de operación. Asimismo, los hombres y las mujeres, creados a imagen de Dios, son igualmente seres humanos y comparten por igual la imagen de Dios, pero tienen funciones ordenadas por Dios en su mismo diseño biológico natural que reflejan esta jerarquía funcional dentro de la Trinidad. Ahora, esto es con el complementarismo. Voy a pausar acá para que ustedes mediten, piensen, escriban algún comentario, alguna pregunta y me la presenten, me la manden. Regresamos. Pueden poner pausa al video si necesitan más tiempo. Pero bueno, regresamos entonces ahora al igualitarismo, que sostiene, como ya he mencionado, principalmente sobre el pasaje de Gálatas 3:28, donde Pablo escribe que ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, ni hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El punto de vista igualitario argumenta que en Cristo las diferencias de género que caracterizaban las relaciones caídas después que el pecado entró al mundo han sido eliminadas. Ahora, el punto crucial que ellos presentan es que los hombres y las mujeres son igualmente valiosos ante Dios y ambos forman parte de su plan de salvación, que las mujeres no son inferiores a los hombres ni viceversa. Los seres humanos, hombres y mujeres, deben entonces servir según la capacidad, según el don que Dios les ha dado. Y obviamente no a todos los hombres le da el don de liderazgo, como no a todas mujeres se le da el don de liderazgo. Pero el Espíritu Santo, que escoge según como Él quiere, según el pasaje de Primera de Corintios, podemos ver esos capítulos entre el 12 al 14, que es el contexto que habla sobre los dones. Según ese pasaje, no hay distinción en cómo Dios derrama o da los dones a la iglesia. Porque lo que lo da a los dones, el propósito es la mutua edificación. Y ahí entonces tenemos el caso de 1 Corintios 11, antes de 1 Corintios 14, donde se instruye a mujeres de cómo se debe de profetizar, porque habían mujeres que profetizaban en la congregación y se habla de orden. También cuando llegamos al capítulo 14 se habla que el que profetiza edifica más que el que habla en lengua si es que no hay un intérprete. Así que había mujeres que profetizaban y oraban en público, pero se tenía que hacer todo en orden. Interesantemente, voy a dar este ejemplo. En abril del 2017 se comunicó un hashtag que se hizo viral en Twitter. Está en inglés, pero el hashtag era "Solo las mujeres cristianas escuchan". Así era el hashtag. En inglés, o "Solo las mujeres cristianas escuchan las cosas". Pero en inglés es "Things only Christian women hear". "Things only Christian women hear". Era el hashtag, ¿no? Con la señal de número adelante de "Things only Christian women hear", que lo pueden buscar en Twitter. Esto se hizo viral en abril de 2017. ¿Qué sucedió? Bueno, miles de mujeres recurrieron a las redes sociales para compartir cosas dolorosas que les habían dicho otros creyentes. Una mujer compartió esto. Leo: "Claro, las mujeres son iguales a los hombres,
pero sigo creyendo que son diferentes. La mayoría, si no todos, los igualitarios han escuchado esto antes y los críticos acusan constantemente de tratar de borrar las diferencias de género. ¿Okay? Tratar de borrar las diferencias de género. Este es un ejemplo. No solamente mirar en los blogs blogs sociales cristianos para tratar de buscar la lógica, pero los creyentes en Estados Unidos también parecen argumentar una y otra vez que el feminismo tiró del hilo que está deshaciendo el tejido moral de la sociedad, el feminismo. O sea que las mujeres hambrientas de poder querían lo que tenían los hombres. Ya no se trataba de servicio al Señor, ya no se trataba de un llamado que Dios hace especialmente sobre las personas, hombre o mujer, o sobre Dios dando los dones, repartiendo como Dios quiere y no como a uno se le antoja, ¿no? Tener o reclamar, sino que las mujeres ahora hambrientas de poder querían lo que tenían los hombres. Así que entraron en las esferas de los hombres. Hemos visto que en la cultura, en nuestra sociedad, ahora se presenta la imagen masculina y a mí me duele porque no solamente tengo un padre, tengo un esposo y tengo 4 hijos varones. Así que en la cultura se presenta a los hombres como inútiles, como incapaces, como tontos, hasta el punto de hombres que se quieren disfrazar de mujer. Y debido al feminismo, nuestro género dado por Dios se ha vuelto sin sentido prescindible. Así que el feminismo, como he presentado en la lección anterior, es una rebelión, o sea, el feminismo de hoy, no en la primera ola, el feminismo de hoy que es un ya posfeminismo, es un embrismo lo que estamos viviendo. Es una rebelión contra el orden creado por Dios. El orden que Dios nos dio, que era para que nosotros florezcamos, como aquella mujer virtuosa de Proverbios 31. Así que se les acusa, los complementarios acusan a los igualitarios creyentes que han caído en la trampa feminista, que ahora son cómplices en querer borrar el género, en querer socavar esta cosmovisión bíblica. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan los igualitarios sobre las diferencias de géneros? ¿O tienen que verse en la posición de borrar esas diferencias para poder apoyar su argumento? Entonces voy a presentar brevemente acerca de los igualitarios, este grupo crítico de libre pensamiento que tienen sus diferencias y con toda honestidad lo presentan. Y ellos están de acuerdo con 5 puntos esenciales. Y acá se los voy a presentar, pero solamente para que vayan meditando y ustedes vayan reflexionando. Punto número 1. Igualdad no es igualdad. Ahora, cuando vamos a definir el término igualdad, vamos al diccionario como el Merriam-Webster, un diccionario en inglés, y enumera varias definiciones de igual. Si como la mayoría de personas que trata de leer para definir, veamos entonces qué es lo que se entiende por la igualdad, para poder entender esto de las diferencias del género. Bueno, la definición principal tiene 3 partes, según Merriam-Webster. Número 1, de la misma medida, cantidad o número que otro.
idéntico a valor matemático o de notación lógica equivalente. Número 2, como en calidad, naturaleza o en estado. Número 3, como para cada miembro de un grupo, clase o sociedad. ¿Significa entonces igualdad idéntico? Si estamos hablando de matemáticas, sí. Pero si estamos hablando de hombres y mujeres, no. Así que, ¿qué pasa si estamos hablando de la forma en que Dios creó a las mujeres y a los hombres para que coexistieran? Podemos entonces agarrarnos del segundo punto de la definición, que es como en calidad, naturaleza o estado. Y eso suena más probable. Las mujeres y los hombres son iguales en su calidad y en su naturaleza. Ambos llevan la imagen de Dios. Ambos son completamente humanos. Ambos tienen el mismo estatus ante Dios. Y en esto los complementarios y los igualitarios están de acuerdo. Y en un sentido, en esto, ambos rompen con la tradición de la Iglesia. Ahora, no estamos de acuerdo con las implicaciones. Por ejemplo, los igualitarios dicen que los complementarios creen que la Biblia describe una jerarquía basada en el género que prohíbe que una mujer tenga autoridad sobre un hombre. Los igualitarios creen que la Biblia exige un trato igualitario para mujeres y hombres en las relaciones y las instituciones, es decir, en la definición parte 3, como para cada miembro de un grupo, clase o sociedad. Entonces, los igualitarios creen que la Biblia promueve dos sentidos de igualdad: igualdad de naturaleza e igualdad de oportunidades. Y esta segunda parte es la que la Iglesia hoy en día contiende, ¿no? No como un aspecto doctrinal, sino como un aspecto que se debate dentro del cuerpo de Cristo. Y no esperamos que este debate de igualdad de oportunidades que los igualitarios asumen no quebrante, no desuna el propósito por la cual hemos sido llamadas Iglesia de Cristo. Así que según los igualitarios, insinúan que las mujeres y los hombres son o deberían ser idénticos en oportunidades como lo son en naturaleza. Los igualitarios no niegan la diferencia, sino que niegan que la diferencia sea el destino. Nuevamente repito, los igualitarios no niegan la diferencia entre varón y hembra, sino que niegan la diferencia sea el destino en las oportunidades. Así que ese es número 1 que ellos argumentan. Igualdad no es igualdad. Número 2, hay diferencias en promedio, dicen ellos. Existen claras diferencias entre hombres y mujer. Por ejemplo, el ADN es diferente. Tenemos diferentes genitales y diferentes sistemas reproductivos. Otras diferencias son obvias, pero menos universales. Los hombres generalmente son más altos, más fuerza muscular. Las mujeres son más bajas, con menos fuerza muscular. Pero eso solamente son el promedio. Ellos dicen que en ni 1.000.000 de intentos se derrotaría a una atleta femenina profesional, universitaria, no totalmente preparada en cualquier hazaña de fuerza o atletismo. Un hombre común, por ejemplo, no pudiera derrotarla. Pero un hombre con el mismo entrenamiento profesional de disciplina, competencia, claro que sí, como lo hemos visto en las Olimpiadas pasadas en Francia. Hombres disfrazados de mujeres ganando en los deportes femeninos. Cuando se trata entonces de cómo piensan y se comportan las mujeres y los hombres, las cosas se vuelven un poco más confusas, porque la sabiduría popular dicta cómo, la sabiduría de la calle popular
Los hombres son más competitivos, los hombres son más racionales, los hombres son menos emocionales que las mujeres. Por otro lado, se dice que las mujeres son más cooperativas, cariñosas, emocionales que los hombres, ¿no? Que esto es parte de su propia naturaleza. Sin embargo, los igualitarios señalan que los investigadores, no sé qué, pero bueno, los investigadores sí observan diferencias entre hombres y mujeres. Sin embargo, es posible o es imposible saber si son innatas o simplemente aprendidas por el medio ambiente, ¿no? El varón es socializado a ser competitivo, racional, el hombre no llora, macho, y la mujer crece en un ambiente, un entorno en donde se le fomenta el ser cooperativa, cariñosa, emocional, juega con las muñecas, el bebé, etc. Así que ellos marcan que las diferencias existen en promedio, pero es poco probable que cualquier persona refleje el promedio. ¿Ok? Eso es lo que dicen. Ahora, también hablan los igualitarios que las diferencias de género promedio son inútiles. No nos dice nada acerca de personas reales en nuestras vidas. Cuando se idealiza el promedio, pasa de ser un inútil a ser algo que puede destruir. Y entonces ellos, los igualitarios, dicen que vestimos el cuerpo de Cristo para el clima apropiado, pero no para la realidad. Se reprimen los dones que Dios ha dado a cada uno, se eleva a la persona promedio, compuesta según las estadísticas, ¿ok? Se promueve por encima de la persona real que Dios creó, dotó y llamó. Y ellos también claman que nuestro Señor Jesucristo ignoró lo que se suponía eran, por ejemplo, los recaudadores de impuestos, los fanáticos, las prostitutas, los samaritanos, los centuriones, los ricos, los pobres, los hombres y las mujeres. En cambio, los invitó a algo más grande, a todos por igual, obedecer a Dios, seguirlo. Este es el punto número 2 de los igualitarios. Hay diferencias en promedio y no se puede especificar a personas. Número 3, la diferencia de género no requiere roles de género. La diferencia de género no requiere roles de género. Y nuevamente estamos viendo el argumento de los igualitarios. La diferencia de género no requiere roles de género. Y entonces los igualitarios hablan que no es cuestión de sexo o de diferencias de género en absoluto, porque los complementarios saben que incluso la comunidad secular reconoce las diferencias. Por ejemplo, un líder complementario escribió: los científicos no cristianos han reconocido las diferencias corporales de los sexos. Anne y Bill Moore, por ejemplo, señalan que los hombres tienen en promedio 10 veces más testosterona que las mujeres. Los estudios muestran que las mujeres usan un vocabulario lo suficientemente diferente al de los hombres como para ser estadísticamente significativo. Somos distintos emocionalmente también. La Escritura da voz a esta realidad cuando llama a los esposos piadosos a tratar a sus esposas como vasos más frágiles y desafía a los padres a no provocar a sus hijos. 1 Pedro 3:7 y Colosenses 3:19. Estos y otros patrones constituyen los marcadores de nuestra masculinidad y feminidad. Así que nuestras diferencias, como es claro, son considerables y son dadas por Dios. Esto es lo que cita el igualitario al referirse a los complementarios, a lo que escribió un complementario.
Así que los igualitarios responden que las diferencias observables son solo síntomas de lo que realmente importa, la masculinidad y la feminidad. Y por definición, o estos están definidos por los llamados roles. O sea, los hombres lideran, proveen, las mujeres se someten y nutren. El síntoma, las diferencias y la condición, los roles, están insolublemente ligados. Desvincularlos es rebelarse contra el diseño de Dios. Esto explica el alarma cuando los igualitarios dicen que los roles de géneros no son válidos. Así que, aunque ellos, los igualitarios, reconocen que existe diferencia, pero no creen que están vinculadas a los roles ordenados por Dios. Vuelvo a repetir, los igualitarios reconocen que existen diferencias entre masculino y femenino, pero no creen que estas diferencias estén vinculadas a los roles ordenados por Dios. Esto no es porque quieran socavar el camino de Dios, sino porque no creen que los roles sean parte del diseño de Dios y quieren ser fiel a Dios y a la Biblia. Es lo que los igualitarios claman. Número 4. Los roles de género no son el camino de la Biblia o de Dios. Otro argumento de los igualitarios. Los roles de género no son el camino de la Biblia o de Dios. Entonces los igualitarios dicen que los complementarios por lo general usan pasajes como Efesios 5, 1 Timoteo 2, Génesis 1:3, 1 Pedro 2:1. La lista continúa. Y se nos dice que la igualdad de género es una idea secular, ¿no? Es lo que los complementarios dicen. Entonces, la postura complementaria dice, es lo que dice la Biblia, caso cerrado, no se habla más. Pero los igualitarios tratan entonces de cuestionar estos pasajes que presentan los complementarios y dicen, no es tan simple, no es tan sencillo el asunto. No es necesario que analicemos acá todos los pasajes, obviamente, pero hay que considerar, dicen los igualitarios, el contexto literario y cultural de los pasajes, o sea, cómo los primeros oyentes entendieron el mensaje. También tenemos los problemas de traducción y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de estos pasajes, dicen los igualitarios, en realidad constituyen un sólido argumento a favor de la plena inclusión de las mujeres. Las pocas restricciones se revelan como condicionales. Los igualitarios dicen que esos pasajes eran condicionales a la cultura en la que se escribió y nunca se pensó que era para todas las iglesias o todos los cristianos de todo tiempo, en lo que argumentan los igualitarios. En segundo lugar, es absurdo sugerir que el igualitarismo está contaminado por la cultura, mientras que el complementarismo proviene directamente de la Biblia, porque la realidad es que ambos son influenciados por la cultura. La cultura siempre va a interactuar con la Biblia y viceversa, y la realidad es que nadie ve la Biblia sin un lente cultural. La creencia entonces definitoria del complementarismo es que las mujeres y los hombres tienen el mismo valor, pero diferentes funciones. A pesar de lo que se nos dice, los igualitarios dicen esto no es tradicional. La parte de valores iguales es una idea nueva y llamativa, como los derechos humanos y la democracia. Hasta hace poco, claman los igualitarios, la iglesia enseñaban que las mujeres eran innatamente inferiores a los hombres, cosa que yo lo presenté en lecciones pasadas. Hoy en día, sin embargo, muchas personas en todo el mundo
creen que la Biblia dice claramente que solo los hombres son creadas a imagen de Dios, mientras que las mujeres son creadas a imagen del hombre. Para la mayoría de las personas en el mundo y en la historia, el complementarismo sería una concesión a la cultura occidental posterior. Entonces, la pregunta es, ¿están los igualitarios influenciados por nuestra cultura? Claro que sí. ¿Son los complementarios influenciados por la cultura? También. La cultura siempre impacta la forma en que leemos la Biblia. Ambos, complementarios, igualitarios, toman la Biblia en serio. Ambos trabajan para asegurarse que la Biblia, el mensaje sea transmitido. En lugar de adormecer nuestra comprensión, somos llamados a buscar el discernimiento de Dios, ¿no? Dios llama a su pueblo a que veamos desde una cosmovisión bíblica, al renovar la mente, al cambiar la manera en que generalmente vemos los asuntos. Número 5. La humanidad ante el género, que es el último argumento de los igualitarios. Entonces, los igualitarios, cuando hablan sobre la humanidad ante el género, están diciendo que se basa en este libro. Hay un libro sobre la feminidad o masculinidad, está tan irrevocablemente e irreversiblemente incrustado en nuestro ser que nadie puede decir con precisión, soy primero una persona y luego hombre o mujer. Con la excitación privilegiada del destino, más bien, dicen los igualitarios, deberíamos de decir, soy una persona masculina o un hombre, o soy una persona femenina, una mujer. El centro de nuestra alma está viva con masculinidad o feminidad. Pero si el sexo y el género son importantes, ellos claman que primero antes de esto somos humanos. Y aunque haya diferencias entre hombres y mujeres, primero somos seres humanos. Y deberíamos de dejar de idealizar las diferencias y recordar nuestra humanidad compartida. También deberíamos de recordar que todos estamos contaminados por el pecado y todos necesitamos ser redimidos por la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Los igualitarios claman que sirven a Dios, cuya palabra celebra a las mujeres que rompieron todas las reglas. Había jueces, profetas, guerreras, reinas. Ellos también dicen que siguen al mismo Jesús que acogió a las discípulas y eligió la comprensión y la fe de las mujeres, o elogió la comprensión y la fe de las mujeres. Estamos empoderados por el mismo espíritu que descendió sobre las mujeres y hombres por igual en el día de Pentecostés, cuando el espíritu se derrama por igual sobre hombres y mujeres para que profeticen y oren y proclamen el mensaje de salvación. Hechos capítulo 2. Es el mismo espíritu que inspiró el liderazgo de mujeres como Lidia, Priscila, Junia y Febe. Y entonces preguntan los igualitarios, ¿quiénes somos nosotros para interponernos en el camino cuando Dios levanta a mujeres santas para su servicio? Cuando Dios levanta a hombres santos para su servicio. Voy a terminar entonces esta última clase brevemente presentando 1 Corintios 14:33 y 1 Timoteo 2:9-15. Voy a solamente dar un bosquejo para que ustedes lo estudien en casa, en su grupo de damas, con el estudio bíblico en la iglesia, y sigamos entonces buscando la voluntad de Dios en nuestras vidas. Veamos entonces el pasaje brevemente, no quiero quitarles mucho tiempo, de 1 Corintios capítulo 14.
Porque el capítulo 14 es el tema de las lenguas que se viene hablando, las lenguas, la profecía y la alabanza en público. Y entonces Pablo empieza hablando sobre el contraste de las lenguas y la profecía, que él prefiere que sobre todo se profetice. ¿Ok? Y profetizar, cuando vemos, esencialmente habla sobre el don de la enseñanza, la exhortación, ¿no? O sea, más que los elementos primarios de predicción y revelación. Y entonces Pablo sigue hablando, ustedes pueden ir, capítulo 14, solamente el breve bosquejo, que Pablo hace un contraste entre la profecía y las lenguas a quienes están hablando. Pablo seguidamente habla que el contraste de la profecía y las lenguas en quién o a quién se está edificando, que es para edificar, ¿no? Pablo habla sobre su ministerio, que él habló para beneficio de todos, versículo 6, y da también o cita ejemplos que muestran la importancia de hablar para beneficio de todos, versículos 7 al 9. Todos los idiomas pueden ser entendidos si uno entiende el significado, versículos 10 y 11. Pablo también habla que la naturaleza del don de lenguas no lo hace menos útil para edificar a la iglesia, ¿no? A la iglesia entera. Eso está en los versículos 12 al 14. Y habla sobre el resultado de cuándo se debe de usar el don de lenguas, versículos 15, 19. Habla que el don de lenguas y los incrédulos en las reuniones de la iglesia, versículo 20 al 25. Y sigue hablando sobre cómo se aplica estos principios a la alabanza pública. Versículo 26, que habla este principio para guiar las reuniones de la iglesia, que todo se haga para edificación. Hay que señalar ese versículo. Versículo 27 al 28 habla sobre las instrucciones para hablar en lenguas públicamente. Tiene que haber un intérprete. Versículo 27 y 28, versículo 29 al 33. Habla también que la profecía debe de conducirse en orden. Cuando llegamos entonces al versículo 34 al 35, habla que las mujeres no deberían juzgar la profecía o perturbar las reuniones. Y acá entonces cuando habla sobre vuestras mujeres callen en las congregaciones, ya hemos visto que el capítulo 11, versículo 1 al 16, la mujer tiene, voy a usar esta palabra, derecho a orar y profetizar públicamente. 1 Corintios 11, 1 al 16. Pero acá les está diciendo que las mujeres no tienen el derecho de juzgar la profecía. Algo restringido, quizás, no sabemos, no tenemos información para el liderazgo masculino de la iglesia. En vez de juzgar la profecía, las mujeres deberían estar sujetas al liderazgo de la iglesia y que es el que debería de juzgar las palabras de la profecía. Y entonces habla que si quieren aprender algo, que pregunten en casa a sus maridos. En el mundo antiguo, al igual que en algunas culturas modernas, las mujeres y los hombres se sentaban en grupos diferentes en la iglesia. Parece que entre los cristianos de Corintios había un problema en donde las mujeres perturbaban, interrumpían, charlaban en las reuniones con preguntas. Y acá Pablo, obviamente el contexto es importante, pero nosotros tenemos limitación para entender, ¿no? Acá Pablo está diciendo, no interrumpan las reuniones, si tienen preguntas, háganlas en casa. Y entonces habla que es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Nuevamente, no se refiere a orar y profetizar o a un silencio total, como algunos han entendido de la mujer, sino que acá Pablo usa el verbo o el griego laleo, que significa hablar, cuestionar, discutir, profesar o charlar.
Así que no tiene nada que ver con la profecía o la oración. No es hablar en público como tal, sino habla específicamente a lo que estaba sucediendo en esta iglesia de Corintios, donde las mujeres interrumpían, perturbaban la reunión, y acá Pablo le dice que es indecoroso que eso siga continuando. Voy al pasaje entonces, ese es 1 Corintios 14. Ustedes lean, estudien, formen sus propias conclusiones. Termino con 1 Timoteo 2. Busquen en sus Biblias 1 Timoteo 2. Y en este pasaje Pablo habla sobre las instrucciones para la adoración pública. Y empieza hablando que se debe de orar por todos los hombres, que se debe orar por las autoridades, que el propósito de orar por los hombres es que vengan a la salvación, sean salvos. Y entonces habla de cómo el ser humano se salva. Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El único mediador entre Dios y los hombres. Y entonces, cuando llegamos al versículo 8, se habla sobre los hombres y las mujeres en la iglesia. Y entonces el versículo 8 habla sobre el papel del hombre en la dirección de la oración cuando la iglesia se reúne. Llegamos al versículo 9 al 10 y se dice que las mujeres deben de dar más importancia a la preparación y belleza espiritual que a la preparación y belleza física. Que las mujeres deben de dar más importancia a la preparación y belleza espiritual que a la preparación y belleza física. Se pueden imaginar, el cristianismo trajo todo tipo de personas y ahí podían estar sentados en la misma mesa una aristócrata, una mujer bien, ¿no?, con sus joyas, sus perlas, peinados ostentosos, y podía estar sentada en la misma mesa una esclava. Y ambas unidas por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y esas diferencias eran notorias. Entonces Pablo exhorta ante esa situación. Ahora nosotros hemos aprendido a que hay una etiqueta cuando venimos a la iglesia, ¿no? Y es algo cultural. En nuestras iglesias latino hablantes nos gusta vestirnos bien, se nos exhorta a que no nos vistamos como cuando vamos a una fiesta o una discoteca, sino con modestia, para no llamar la atención, porque estamos ahí para glorificar y centrarnos en Dios y no en nosotras mismas. Así que las mujeres deben de dar más importancia a la preparación y belleza espiritual que a la preparación y belleza física. Versículo 11 y 12. Las mujeres deben mostrar sumisión y ceder. Esta palabra sumisión es ceder ante la autoridad de los hombres que Dios ha puesto para dirigir en la iglesia. No es todo hombre, sino lo que Dios ha puesto para dirigir en la iglesia. Y se nos dice entonces que la mujer aprenda en silencio. Y lamentablemente muchos han malinterpretado que se prohíbe que las mujeres hablen siquiera en la iglesia, ¿no? Pero acá en silencio es el mismo término que Pablo usó en el capítulo 2 de 1 Timoteo, versículo 2, que se traduce como reposadamente. O sea que la idea es que la mujer aprenda sin contienda, en vez de silencio total. En otras partes del Nuevo Testamento, incluso los escritos de Pablo, como ya he mencionado en 1 Corintios 11:5, específicamente las mujeres oran, profetizan en la iglesia. Así que aprender en silencio conlleva la idea que las mujeres reciban las enseñanzas de los líderes, de los varones, que Dios ha escogido para dirigir a la iglesia con sujeción en vez de contienda. Pero esto también se aplicaría al varón que está sentado como laico en la silla escuchando el mensaje. Recibe con sujeción
en vez de contienda. Y entonces la sujeción es el principio. Aprender en silencio describe la aplicación del principio. ¿Okay? Nuevamente, si la creencia era que las mujeres interrumpían el servicio de la iglesia al gritar preguntas, hacer comentarios a su esposo, etc., acá se les está diciendo que por favor se sujeten. Orden, ¿no? El tema del orden. La palabra sujeción literalmente significa estar debajo en rango y tiene que ver con el reconocer y el respeto a la autoridad establecida. Pero esa es la manera en que venimos al cuerpo de Cristo, cuando estamos ahí sentados y el pastor expone, predica la palabra de Dios. Yo no estoy en mi celular chequeando mi Facebook, yo no estoy mandándole mensajito a mi hija que cocinó, nos vamos a reunir después de la iglesia. Yo no estoy mirando mi página social a ver cuántos seguidores tengo. Cuando la palabra de Dios está siendo expuesta, tengo que tener una actitud de respeto, de reverencia ante la autoridad, que es la palabra de Dios que está saliendo para edificar mi vida. Para edificar mi vida. Termino. Dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Así que acá los comentarios hablan de que el papel de la autoridad de la enseñanza es para el hombre, es para el hombre. Y entonces muchos han tratado de, cuando reconocen, digamos, los dones de la mujer en la enseñanza que Dios da según como Él place, si Dios ha dado algún don de la enseñanza y la iglesia lo ve claramente que es el Espíritu Santo el que dirige a esa mujer y no sus intereses personales o sus caprichos por ser mujer, muchas iglesias le dan permiso de enseñar, pero esa mujer aún cuando enseña está bajo la autoridad del varón o del líder, del pastor en este caso. Así que muchas iglesias tratan de que no es la mujer la que tenga la autoridad exclusiva por este principio de Pablo a Timoteo, sino que la mujer puede ejercer sus dones, todos los dones que le ha dado, liderazgo, lo que sea, pero siempre bajo sujeta autoridad. Yo también me pregunto, y no creo, por razones de seguridad y de ser contable ante Dios, aún el pastor de la iglesia, ¿a qué autoridad se sujeta el pastor de la iglesia? Algo interesante que estuve leyendo es que la mayoría de los pastores de la iglesia sirven solos en su capacidad de pastor, tienen su directorio, sus diáconos, sus ancianos, pero cuando se trata de que ellos reciban alimento, no lo reciben, están ellos solos en el estudio de la palabra y se ha visto un incremento de depresión por la soledad que experimentan los líderes varones de Dios, como también pudieran experimentar las líderes femeninas de Dios. Entonces me pregunto si Dios quiso eso para su cuerpo, que aún los líderes, el que está ahí arriba como el pastor liderando, esté solo en una isla sirviendo, y personalmente yo creo que no. Jesucristo escogió a 12 y de los 12 había un grupo de 3. Nosotros como seres humanos necesitamos estar siempre bajo autoridad. Entonces, humildemente, mi consejo es sobre aquellos pastores que son el pastor de la iglesia, ellos necesitan buscar un mentor o un pastor ya retirado para que dé cuentas y también reciba exhortación, motivación, evaluación de cómo va su vida y no se sienta solo encaminado, ¿no?, en la dirección de la iglesia. Moisés tenía a Aarón, Moisés tenía a Josué. Así que es importante. Bueno, regresando al tema de no permito a la mujer enseñar ni ejercer sobre el hombre, muchos lo interpretan y dice fue
cultural, contexto, las mujeres, según el pasaje de Primera de Timoteo, cuando uno lee toda la carta, las mujeres estaban siendo influenciadas por la falsa enseñanza que se metían a casas de mujercillas arrastrándolas cuando habla el capítulo 5, con la falsa enseñanza, la falsa gnosis o conocimiento, y es por eso que por este tiempo específico a la iglesia de Éfeso, la mujer tenía que aprender y no tomar este papel de autoridad. Pablo dice, no permito, y son palabras fuertes que nos desafiaba, ¿no? A estas mujeres. Así que, para terminar, lean la carta a Timoteo, si es contextual, si tiene algún sentido. Nosotros como seres humanos, por lo general, tenemos un problema con la autoridad, que no nos gusta someternos. Para empezar, no nos gusta someternos a Dios. Somos rebeldes por naturaleza. Si uno examina la sociedad, uno sale a caminar, vemos que los ciudadanos no tienen respeto por la autoridad, por la policía, por el gobierno, se hace burla, se hace escarnio. Vemos que los estudiantes no tienen respeto por la autoridad de los maestros. Vemos que las esposas no tienen autoridad por sus esposos, se burlan. Eres un incompetente, no sirves para nada. Tú solamente sirves para trabajar y traer el dinero a casa, nada más. Es lamentable. Eso no debería de suceder entre creyentes. Los niños no tienen respeto por la autoridad de los padres. Ahora se da una crianza positiva y amable. Y entonces tenemos niños rebeldes, pedantes, egoístas, y esto van a ser los futuros ciudadanos de nuestra sociedad. No hay respeto, no hay respeto. Y del mismo modo podríamos decir que los creyentes han perdido el respeto por la autoridad establecida por Dios en la iglesia. Pensemos en eso. Recuerden que cuando Pablo habla, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Esta segunda parte, ejercer dominio sobre el hombre, el enfoque principal de Pablo es la adoración pública de la iglesia. Y hemos visto cómo Dios ha establecido un orden, una autoridad en el hogar, en la iglesia. Es que es necesario en la sociedad con los gobernantes para que haya paz y orden. Cuando hay autoridad, se demanda responsabilidad. Cuando no hay autoridad, hay caos, crisis, confusión. Cada uno hace como le da la gana. Y nuestra cultura ha rechazado todo este principio, toda esta enseñanza de autoridad. Así que personalmente, cuando la Biblia me manda, sea que sea contextual al tiempo, la palabra sujeción la veo en toda la palabra de Dios, que es una característica del creyente, hombre y mujer. Y yo no debo de contender en contra de esa palabra, porque soy llamada a seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, que es manso y humilde de corazón, que se sometía al Padre y cumplía la misión o cumplió la misión que el Padre lo dio. Así que la palabra someter no es mala, sino que obviamente, porque hay abuso, hay violación, hay imposición, hay privilegios y todo eso ha llegado a ser una palabra manchada, pero no como la palabra del Señor lo presenta. Así que no quiere decir este pasaje que toda mujer en la iglesia esté bajo la autoridad de cada hombre de la iglesia, sino está hablando de que todos, sea mujer o hombre, porque incluye a hombre, se sometan a aquellos que dirigen la iglesia. Pastores, ancianos, los que tienen liderazgos, sean hombres y sean mujeres, debemos de respetar su autoridad. Voy a parar ahí para que
terminar esta última lección y siempre mi deseo es poder nutrirme para poder compartir la palabra de Dios. Cualquier cosa que no edifique, por favor, rechácenla. Cualquier cosa que no suene como bíblica, también rechácela. Nosotros damos cuenta a Dios y queremos que esta lección también sirva para edificación de la Iglesia de Cristo. Las invito a ustedes a que lleven el mensaje de la feminidad bíblica. Gracias por la oportunidad que me conceden. Gracias por la oportunidad de servirles. Que Dios los bendiga.